Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del tercer día del Festival Escribidores. Es un gusto poder contar con ustedes. El día de hoy voy a tener el placer de conversar con una escritora que tiene cifras francamente intimidantes. 30 libros, 70 millones de copias vendidas en 42 idiomas que la han convertido en la escritora viva más leída en español. Pero por supuesto, más importante que eso, creadora, dueña de un universo vibrante con personajes femeninos formidables que han cautivado a cada persona que se sumerge en el hipnótico laberinto de sus páginas. Porque esta noche en Málaga voy a conversar con Isabel Allende. Bienvenida, Isabel. Muchas gracias por tenerme. Un honor estar en el festival. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Isabel. Y quería comenzar nuestro diálogo pues por el principio, hablando de esa infancia itinerante. Tú naces en Lima, en eso tenemos algo en común, en 1942. Te marchas a Chile de 1946 a 1953. De 1953 a 1958 vives en Bolivia, vuelves a Chile y tienes que exiliarte en Venezuela con el golpe de Pinochet. Tú te has definido básicamente como una extranjera. ¿Eso tiene que ver con la necesidad de escribir, piensas tú, esa infancia y juventud itinerantes? Mira, en la época en que yo nací y donde yo nací, los niños no se suponía que tenían que tener un universo infantil. Uno vivía en el mundo de los adultos. Y yo me crié los primeros años en la casa de mi abuelo en Chile, que era una casa de duelo, porque se había muerto mi abuela. Y yo era la única niña, los otros eran varones. No había nada que hacer, no había televisión, mi abuelo no dejaba que se prendieran la radio, no había cine, no salía a jugar a la calle. Lo único que se podía hacer era leer. Así que fui una lectora voraz desde muy chica y me encantaba transformar los cuentos esos que leía en otra cosa. Y así yo creo que se fue cultivando un deseo de escribir, pero nunca lo manifesté, porque las mujeres no se suponía que iban a ser escritoras en aquella época. Las pocas escritoras que habían eran inglesas y habían cometido suicidio. Estaban todas muertas. Luego de esta infancia, comienzas a cruzar tus primeras armas con las palabras en el periodismo. Eres una periodista muy reconocida con columnas muy agudas en Chile, en la revista Paula, por ejemplo. Y hay una anécdota que me parece fantástica porque creo que prefigura la escritora en la que se transforma esta periodista, que es el día en el que vas a entrevistar a Pablo Neruda. Y Pablo Neruda, después de acogerte, recibe tu solicitud de una entrevista. Es decir, ¿qué es lo que te dice? Ya es hora, don Pablo, tengo que hacer la entrevista porque está lloviendo y tengo que volver a Santiago. Esto era una aldea de la costa, en Isla Negra, a 2 horas y media de Santiago era aquella época. Y don Pablo me dijo, no, ¿qué entrevista? Yo jamás me dejaría entrevistar por ti, niña. Tú eres la peor la peor periodista de este país. No eres capaz de ser objetiva. Estoy segura que si no tienes una historia la inventas. ¿Por qué no te trasladas a la literatura donde todos estos defectos son virtudes? Y es cierto, en la literatura puedes hacer lo que quieras y en el periodismo no. Y eso fue lo que hiciste con La Casa de los Espíritus. Pero muchos años después se me había olvidado lo que dijo Neruda. O sea que no me convertí en escritora por Neruda. Por supuesto que no. Por necesidad. El año pasado La Casa de los Espíritus cumple 40 años. ¿Tú la has vuelto a leer? No, ¿para qué voy a leer lo que ya escribí? Nunca he vuelto a leer ninguno de mis libros. Hay otros libros fascinantes que leer, ¿para qué voy a leer los míos? En su momento fue una novela prohibida en Chile. La gente le quitaba las tapas para pasarla de contrabando. Era el tiempo de la dictadura y había censura. Había una censura muy fuerte para todo el material escrito. Después se levantó la censura para el teatro. Porque claro, poca gente podía ir al teatro o pagar una entrada.
Y la Casa de los Espíritus, como muchos otros libros por lo demás, estuvo prohibida por un tiempo. Ahora, has dicho también que no la has releído, pero que sabes que si la releyeses descubrirías que muchos pasajes son ahora políticamente incorrectos. Absolutamente, muchas palabras, pasajes, ideas son políticamente incorrectas. Y el humor, Mm, porque eso pasa. Te fijas que en este afán de no ofender a nadie, se terminó el humor. mm. Porque el humor siempre es irónico, siempre es sarcástico. Entonces, eso se termina. ¿Tú temes que en algún momento caiga sobre la Casa de los Espíritus la guillotina que ha caído sobre la obra de Robert Dahl? Mira, ya cayó aquí en Estados Unidos. Hay muchas partes donde está prohibido. O sea, en escuelas superiores, sobre todo en el área del sur del país, estoy en la lista negra, lo cual es un tremendo Mm, honor. Porque claro, apenas le dices a un chiquillo que no lo puede leer, sale corriendo a leerlo. claro, es el mejor estímulo, ¿no? Esto que llaman Claro, el habría que prohibirlo, habría que prohibir la literatura. para que todo el mundo lea. Claro. Ahora, ¿por qué crees que está ocurriendo eso? Porque no es solo un fenómeno norteamericano, si bien en los Estados Unidos es donde ocurre con mayor profundidad. ¿Por qué el mundo se está volviendo tan puritano y está dejando de reírse? Mira, yo creo que es una transición. eh, Estaba pensando en los años 60, en los años 70, donde no existía el movimiento Me Too, donde los movimientos feministas eran bastante incipientes, muy fuertes, pero incipientes. Estábamos peleando por cosas básicas. Eh, entonces estamos en un momento de transición en el que después vamos a regularnos un poco. Y yo he visto a lo largo de mi vida este, esta cultura, digamos, ir en zigzag, para arriba, para abajo. Y hay pulatazos de retroceso que son inevitables. Yo espero que esto nos lleve a ser muy respetuosos con el prójimo en muchas cosas, pero que podemos volver a tener humor y además partir de la base que la gente no tiene mala intención. Ujú. Mira, yo tengo, por ejemplo, una nieta que ella y todo su grupo están en lo del el género neutro, en los pronombres que tienen que ser de cierta forma, cada uno escoge un pronombre distinto, se cambian los nombres, se cambia el género, todo. A mí no me alcanza la cabeza para seguirle la pista a mi nieta. Entonces, cada vez que hablo con ella le digo, ¿cuál es tu pronombre ahora? Para tratar de acordarme cuál era el pronombre. Entonces, creo que eso va a pasar. Va a Mm. pasar. Pero Yo sufre, no hay una mala intención de no respetar a la otra persona cuando uno no recuerda el pronombre. Es porque uno no puede recordarlo a veces. pero indudablemente sufre el arte con esto, sufre la libertad de crear. Hasta cierto punto, claro que sí. Y además, mira, uno crea cualquier cosa y después vienen los editores y te lo mochan, porque la editorial no quiere meterse en un problema. Mm. Entonces ahí también tienes la doble censura, la propia y la que te va a poner la editorial. ¿Tú cómo luchas contra eso? Porque supongo que, mal que bien, dentro de cada uno de nosotros hay una suerte de editor, siempre existe la tentación de la autocensura. A medida que uno escribe más y más en la vida, más te censuras, más crítico eres, porque los errores que antes se te pasaban volando ni los notabas, ahora aparecen así como con luces fluorescentes. Así que hay una tremenda autocensura. Ahora me demoro mucho más en escribir, porque lo reviso mucho más, lo cambio, no me gusta una palabra repetida en un párrafo. Todas esas cosas que antes se me pasaban por alto. Mm. Y yo creo que el texto pierde frescura cuando uno lo soba tanto. Mm. Ahora, es paradójica la literatura, debe ser uno de los pocos oficios o profesiones en los que a medida que más sabes, es más difícil ejercerlo, ¿no? Más difícil y además vas envejeciendo. Entonces tienes una visión distinta del mundo. Eres menos inocente, menos fresco. Y de la edad mía, yo tengo 80 años, empiezo a pensar, un día me va a fallar la atención, la capacidad de enfocarme, por ejemplo, en la investigación de un tema o la capacidad de recordar muchas cosas. Mm. Y eso me da terror. Mm. Ahora, ocurrieron muchas cosas con esa novela fue muy leída, fue un éxito de ventas, catapultó tu carrera, tu primera novela fue tremendamente exitosa.
¿Cómo se convive con el éxito, con la primera novela? Eso puede ser paralizante porque temes que la segunda novela no repita ese éxito, no tenga tantos lectores, no cause el mismo impacto. Cuando escribí La Casa de los Espíritus, mi agente de entonces, la maravillosa Carmen Balcells, me dijo, cualquier persona puede escribir un primer buen libro. El escritor se prueba en el segundo y en los que vienen. Porque en el primer libro uno pone todo. Y has tenido la mala suerte de tener mucho éxito con el primero, porque la vara te la van a poner muy alta siempre. Pero cuando dijo eso, cuando La Casa de los Espíritus se publicó y cuando empezó a tener éxito, entonces yo ya estaba embarcada en el segundo libro. Y además estaba viviendo en Venezuela, donde el eco de lo que estaba pasando con el libro en Europa no me llegaba. Me vino a llegar un año más tarde. Así que no alcancé a tener el pánico ese de la segunda novela. Y ya después salió publicada esa y otra, y nunca, ¿cómo explicarlo? El éxito de La Casa de los Espíritus, que fue muy grande al principio, se fue acumulando a lo largo de los años. Y yo he escrito por 40 años, entonces no he alcanzado a tener demasiado miedo. Pero has llegado a enfrentar este fantasma de la página en blanco, es decir, esta idea de que estás frente a una página y no sabes qué decir, no tienes qué contar. Más bien, tengo que contar y no lo sé contar. Después que murió mi hija Paula, no pude escribir ficción por casi 3 años, en que me sentaba ante la página, sabía lo que quería contar una novela que ya la tenía medio investigada de antes, pero todo lo que escribía era plano, chato, feo, no tenía ninguna elevación de ninguna clase. Así que conozco el proceso de la página en blanco y de ese bloqueo que uno a veces siente. Y aprendí que hay trucos para vencer el bloqueo. Y uno de ellos, primero, salir de tu zona confortable donde vives y exponerte al cambio, exponerte a cosas que te choquen, que te impacten, que te impresionen. Y luego, en el caso mío, recordé que yo soy periodista por práctica, digamos, porque profesión, si querés llamarlo, y que si me dan un tema y tiempo para investigar, puedo escribir sobre casi cualquier cosa. Entonces me di un tema que fuera lo más ajeno posible a la muerte, al dolor, al duelo, a todo lo que había vivido con Paula, y lo planteé como si fuera periodismo. Y eso me sacó del bloqueo. Escribí no ficción. Estamos en Málaga y no quería dejar de mencionar una pequeña conexión que existe entre esa novela y esta ciudad, que es su versión cinematográfica de 1995, en la que aparece Antonio Banderas, que es vecino además de este teatro, nada menos. Es curioso porque has dicho luego de esa versión que es una versión particular porque está hecha en inglés y fue grabada en Europa. No solo eso, es una versión como se usaba entonces, piensa que es el año 95. En el año 95 no había películas comerciales de éxito que no fueran con luminarias del cine, nombres del cine, y en inglés. Entonces, porque había mucho público que no estaba acostumbrado a leer subtítulos. Hoy día es distinto, puedes tener una película en maya o en quechua y la gente lee el subtítulo. Y ya nadie espera que los quechua hablen en inglés. Parece rarísimo, pero no era así antes. Y eso es lo que va a pasar con la novela. Entiendo que se va a hacer una serie si es que ya no se hizo. Se está haciendo. Se está haciendo. Y es en español. En español, con actores latinos, filmada en Sudamérica. Luego de La Casa de los Espíritus vienen De Amor y de Sombra, Eva Luna y Cuentos de Eva Luna. Y quisiera detenerme en el primer cuento del libro Cuentos de Eva Luna, porque me parece muy interesante. Voy a resumir rápidamente el cuento, se titula 2 palabras, y es la historia de una mujer que recorre su país vendiendo palabras, es decir, escribiendo versos, discursos breves, y es secuestrada por un caudillo militar que, luego de intentar hacerse presidente, de intentar hacerse con el control de su país por el camino de la guerra, se harta y le ordena a ella que le escriba un discurso para ganar las elecciones que son inminentes. Y este discurso lo repite y lo repite a lo largo de toda la campaña y lo hace el candidato favorito.
Yo quería reflexionar contigo sobre dos cosas que me parecen fundamentales y que están planteadas de una manera brillante en este texto. En primer lugar está el poder persuasivo de las palabras, ¿no? Es decir, cómo las palabras pueden cambiar conciencias, pueden convencernos de que estamos equivocados, incluso en nuestras creencias más profundas. Supongo que es un homenaje a ese poder persuasivo, ese relato, entre otras cosas. Claro, es un homenaje a la palabra, como dices tú. Esta mujer está en el Sartao brasilero, me lo imaginé, nunca está dicho, pero Mm. yo me imaginé que era así, ese lugar seco, agreste, terrible, salvaje. Y ella es una caminante que va de una parte a otra vendiendo lo único que ella sabe, que son palabras, que las aprendió de un diccionario. Y entonces le escribe discursos y le escribe cartas a la gente que no sabe escribir. Le lee las cartas que le llegan a los que no saben leer. Y así termina. Y además ella tiene un premio. Por cada tantas palabras, te regala una palabra privada que es solo para ti, que nadie más la sabe. Y entonces cuando ella llega frente a este caudillo militar, le escribe su discurso que tiene que ser tan poderoso que atrape la mente de los hombres, la imaginación de los hombres y el corazón de las mujeres. Y con eso tiene que ganar el sillón presidencial. Y ella le dice, ahora tienes derecho a 2 palabras. Y él le dice, no me interesa las 2. Sí, le dice, ya te los tengo que dar de todas maneras porque es lo que te corresponde, lo que yo te debo. Y entonces se inclina y le sopla al oído 2 palabras. Y el lector nunca sabe cuáles son esas 2 palabras. Y escribí ese cuento hace como 30 años y todavía me llegan cartas a cada rato de gente que me dice, bueno, ¿y cuáles eran las 2 palabras? Pero es muy bonito y además técnicamente es muy interesante porque es un relato que está escrito alrededor de lo que Mario Vargas Llosa llama 2 datos escondidos enormes. El centro del relato son 2 vacíos. Por una parte el discurso, que nunca conocemos, y por otra parte esas 2 palabras, ¿no? Es decir, yo quería plantearte a partir de ese detalle si es que tú, en el momento en el que afrontas un texto, piensas mucho en la técnica o eres más bien intuitiva y te vas dejando llevar por el argumento. Mira, yo nunca he tenido una clase de literatura. No soy una académica como Mario. Eh, Escribo como me sale y lo leo cuando tengo duda, lo leo en voz alta para ver cómo suena, pero no tengo ningún preconcepto de cómo va a ser la estructura. No, yo quiero que el texto sea como bailar, que te metes en el texto y empieza como un ritmo y ya no puedes cambiar ese ritmo, sigues con él hasta el final. Y quiero que el lector sienta lo mismo. Ahora, si esta estructura es piramidal o circular, me da lo mismo. Lo que me importa es que el lector baile, como bailo yo. Mm. Ahora, esto, aunque es intuitivo, implica muchísimo trabajo, porque, digamos, supongo que esa primera versión del texto no es la definitiva. Luego vuelves a entrar en él y cortas, corriges, lo arreglas hasta que encuentras realmente esa forma y ese fondo que son los que son convincentes. Eso lo puedo hacer ahora con la computadora. Pero cuando empecé a escribir, se escribía en una máquina de escribir con papel carbón. Y si querías cambiar algo, lo cortabas con tijera y lo pegabas con scotch, si movías un párrafo. Y si querías cambiar una palabra, le ponías un líquido blanco, lo soplabas para que se secara y después tenías que tipear, claro, tenías que después encima poner la otra palabra, que tenía que tener el mismo número de letras o menos para que cupiera en el hueco. Entonces, así se escribía. Entonces, no había esa flexibilidad que tenemos ahora de corregir ad infinitum. No. Ujú. Ahora sí se puede hacer. Y en ¿Cuán- ese sentido hay una gran libertad. ¿Cuántas versiones tenían tus novelas? ¿Era la primera versión con esos tachones y esas manchas y ahí Así quedaba? era, así fue La Casa de los Espíritus. Pero ahora no sé cuántas versiones hay, porque cada día me siento ante la computadora y leo lo que escribí el día anterior y lo corrijo. Y escribo lo del día que va a ser corregido de nuevo. Y después va a haber una otra corrección. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas versiones? No sé. Mm. Ahora, evidentemente los procesadores de texto son herramientas que le han facilitado la vida a los escritores, pero mi pregunta es, ¿le han quitado frescura a la literatura los procesadores de texto? Es decir,
han vuelto la literatura, han acercado la literatura a las matemáticas, la han vuelto tan precisa que ya no es eso que antes era, que tenía que ver con inspiración, con coincidencia, con magia también. No sé. En el caso mío no creo que haya pasado eso tan fuerte como lo describes, pero hace una semana mi hijo, que tiene una cabeza de ingeniero, me dijo, mamá, échale una mirada a la inteligencia artificial. Y resulta que hay un programa que tú le dices, mire, me gustaría escribir un cuento sobre un perrito y un niñito, y el niñito se pierde. Y en menos de 3 segundos tienes un cuento que a mí no se me habría ocurrido jamás. Entonces ahora sí que tengo miedo. Por suerte, por suerte a mi edad ya me voy a morir pronto y no voy a alcanzar a ver el eco, el efecto de esta Mm, inteligencia artificial. mm. Em, Otro de los elementos que está en este relato, que era el que te quería comentar luego de hablar del poder persuasivo de las palabras, es la capacidad de la literatura para transformar las cosas, comenzando por el alma humana. ¿Tú confías en esa capacidad? ¿Tú crees que se escribe también para mejorar el mundo? Sí, pero no tengo la arrogancia de pensar que un libro puede cambiar la mentalidad o la cultura o un tiempo. Hay excepciones. Por ejemplo, después de todos los movimientos abolicionistas que hubo, por ejemplo, en los Estados Unidos, fue la cabaña del tío Tom la que le cambió la mente a la gente y hizo por el movimiento abolicionista más de lo que había podido hacer toda la propaganda anterior. Ahora, para que llegara a escribirse esa novela, era necesario que existiera previamente el pensamiento abolicionista. Entonces yo creo que lo que pasa con el arte en general y con la literatura en particular es que se conecta con el inconsciente colectivo y lo que ya está en el aire lo interpreta. Y en ese sentido tiene el poder de sintetizar, de resumir lo que ya está en el aire y no sabemos nombrar. Mm, Al ponerle palabra, el ponerle lenguaje, al narrar algo, lo hacemos real y lo hacemos cercano al lector o a la persona que está mirando un cuadro o una fotografía. Ese es el poder del arte. Pero no creo que el arte se adelante, sino que interpreta lo mm, que ya la humanidad está alcanzando en su etapa evolutiva. mm. ¿Tú sientes que esa capacidad de síntesis, de condensación en lo que se refiere a la dictadura chilena está en la Casa de los Espíritus? No, porque era muy pronto. Mm, La Casa de los Espíritus no, la escribí como un ejercicio de nostalgia, apasionadamente, con el dolor del exilio. Y yo creo que la literatura requiere tiempo para que las cosas se asienten y una cierta ironía y distancia para verla. Entonces creo que hay una literatura post-dictadura por una generación más joven que yo, que ha escrito más sobre eso y lo ha interpretado mejor. La Casa de los Espíritus simplemente cuenta lo que pasó, pero no lo resuelve, no lo interpreta y tampoco lo ve por todos los ángulos, lo ve solamente de una manera. mm. Ahora, tú has dicho que la literatura sintetiza aquello que ha ocurrido, aunque es verdad también que la ciencia ficción ha logrado anticipar algunos de los logros de la humanidad, el viaje a la luna, etcétera, ¿no? Todos estos logros que primero fueron imaginados por contadores de historias y luego fueron transformados en realidad por científicos. Y menciono la ciencia ficción porque tú has incursionado en distintos géneros narrativos. Es decir, eres una escritora con distintas miradas de la realidad. ¿Tú te sientes cómoda en el género? ¿Te sientes cómoda escribiendo de acuerdo a los estándares que impone, por ejemplo, la novela negra, la novela policíaca, la novela testimonial? Mira, he intentado varios géneros. Intenté la novela policial y escribí lo que se llama, creo, El juego de Reaper se llama en Sí. español. Y me entretuve a morir. Y para poder hacer para entrar en ese género, asistí a una conferencia de escritores de novelas policiales durante varios años, lo hice,
porque el género me parece interesante. He tratado de incursionar en la novela romántica, por ejemplo. No me resulta, porque no creo no creo, bueno, no creo en esa clase de romance, Mm. básicamente. Tampoco sé que no podría escribir ciencia ficción hoy día, porque la ciencia ficción ya está tan avanzada que yo no puedo ni siquiera manejar mi celular. Imagínate si voy a ser capaz de escribir ciencia ficción. Eh, pero me siento cómoda en la novela histórica, en la novela literaria, en la no ficción en ciertos temas. He escrito novela juvenil y ahora acabo de escribir 3 cuentos para niños bien pequeños. Entonces, hay muchas cosas que puedo intentar en las que sí me siento cómoda. Mm. Uno de esos géneros es la novela autobiográfica. Tú has recurrido mucho a tu propia biografía, a las cosas que te pasaron, te marcaron, a las cosas que más te hicieron sufrir para extraer de ahí esos demonios, esa esencia de tu literatura. Está, por ejemplo, tu libro Paula, que es un libro desgarrador, que es, repito, una novela autobiográfica que comenzaste a escribir en forma de cartas a tu hija mientras ella padecía los efectos de la porfiria, una enfermedad que luego de una larga agonía terminó con ella, se la llevó. Y esto me hace pensar en este personaje mitológico que recoge Borges y que Flaubert también menciona, que es el catoblepas, este personaje que se alimenta de sí mismo. ¿En qué medida tú te sientes como el catoblepas? ¿En qué medida sientes que eres una escritora que se fagocita a sí mismo, que saca sus temas de aquello que ha vivido y que ha sufrido? Yo creo que le pasa a casi todos los escritores de ficción. ¿Por qué escribe uno ciertos temas y no otros? Uno se obsesiona con ciertos temas. Yo sé que yo siempre escribo sobre lo mismo. Escribo sobre el amor, la, la muerte, el dolor, la separación, la lealtad, la justicia, el coraje. Esos son los temas que se me repiten y se me repiten. Y siempre es el poder absoluto y la impunidad del poder absoluto, que también aparece mucho en mis libros. Eh, También muchas cosas de mi propia vida, pero yo creo que le pasa a la mayor parte de los escritores. Acabamos de hablar de Mario Vargas Llosa. Las primeras novelas de Mario son muy autobiográficas. Son La ciudad y los perros, son La casa verde, esas son novelas que son, la tía, ¿para qué decir la tía Julia y el escribidor? Son novelas de él. Él es el personaje. Yo creo que yo no soy el personaje en ninguno de mis libros, pero sí está mi familia y hay muchos acontecimientos que los viví yo y se los paso a otra persona, Mm. a uno de mis personajes. Por cierto, Mario nos está acompañando esta noche en esta sala en ¿Sí? Málaga y estoy seguro que te manda un gran saludo. Oye, pero es maravilloso, qué bueno. Bueno, si siguiéramos hablando de los recursos autobiográficos para construir tu ficción, hemos hablado de tu hija Paula, pero también tenemos que hablar de tu hijo Nicolás, que está presente también en La suma de los días y que en un momento te pidió que no lo siguieras empleando como personaje literario. Bueno, tengo muchas ganas de escribir otra memoria porque sería la última ya antes de morirme, pero le prometí a Nicolás que no iba a escribir nada en la que salga mencionado ni él ni a ninguno de sus hijos. Mm. Así que bueno, estoy frita porque ¿qué voy a contar si no puedo contar de la familia? Ahora, Por una familia como la mía no hay necesidad de inventar nada. bueno, la historia es absolutamente increíble, ¿verdad? Como dices tú en algún momento, con esa historia, uno siendo escritor cometería un crimen si no la contara, más o menos. Tienes material para 40 años con eso. ¿Cuál fue la historia? ¿Por qué no nos cuentas? Está en el libro. No, hay muchas historias que no importa. Muy bien. Otro caso de novela que tiene una gran raigambre con tu biografía y con tus seres queridos es Violeta, tu última novela, que comienza con la llamada gripe española, la mal llamada gripe española, y termina con el COVID. Y parte de las ganas de contar la vida de tu madre, que nació en aquella pandemia, durante la mal llamada gripe española, y de haber vivido un año más, habría cumplido 100 años en medio del COVID. Cuando ella murió,
mucha gente me dijo, escribe sobre tu mamá, porque mi mamá tuvo una vida de novela en muchos aspectos y era un personaje de novela ella también. No pude porque estoy demasiado cerca de ella y todavía, o sea, sé que no la tengo conmigo, pero me siento muy cerca de ella. Y la conozco como la palma de mi mano. Tengo 24.000 cartas que intercambiamos ella y yo durante décadas. Conozco su vida mejor que la mía, pero no puedo escribir sobre ella. Entonces inventé un personaje que fuera como mi mamá, con los ojos color espinaca y eh, con la misma audacia ante la vida que tenía mi mamá. Pero le di algo que mi mamá no tenía y fue la capacidad de mantenerse sola, independencia económica. Mm, Eso cambia la vida completamente. Y mi mamá no lo tuvo. Mi mamá perteneció a una generación en que las mujeres nacían para ser mantenidas y protegidas por el padre, por el marido, después por el hijo. Y mi mamá, esa fue la vida de ella. Si mi mamá hubiera tenido, como tuve yo, la independencia económica desde temprano, ¡uf! ¿Qué habría hecho en la vida? mm. Maravilla. Ese es uno de los temas centrales del libro y que atraviesa buena parte de tu obra y que creo que es el punto de partida de tu concepción del feminismo, ¿verdad? Es decir, la liberación de la mujer debe empezar por su bolsillo. Claro, porque si dependes de otro, si otra persona paga las cuentas, no tienes la libertad de hacer lo que quieras y no tienes, básicamente estás sometida de una manera u otra. Mm, Mira, como mi mamá, volviendo al ejemplo de mi mamá, tenía un marido maravilloso, mi padrastro, que yo lo adoraba, pero peleaban por dinero. Las peleas tan grandes que tenían nombre. Hubo una pelea, por ejemplo, que duró 4 meses y que le llamamos la Guerra de Arauco. Hubo otra que era la Batalla de Waterloo. Había, pero te digo, se lo pasaban peleando por plata. Si mi mamá hubiera tenido sus propios ingresos, no habría sido tan grave, creo yo. mm, Yo no he peleado por dinero jamás porque siempre lo he ganado. ujú. Y haces que el personaje de Violeta tenga esa independencia de alguna manera para componer el personaje de tu madre un poco como para tener una madre más parecida a la que uno hubiese querido, a la que tú hubieses querido tener, siendo tu relación muy estrecha con ella de todas formas y muy íntima. Sí. Mira, tanto le rogué a mi mamá en tantas épocas que pintara, que hiciera esto, que hiciera lo otro. Mi mamá vino a entender mi afán de independencia bien tarde, porque le daba miedo el feminismo. Decía que, me decía, usted es como el loro que se pone en las patas de los caballos. Te van a aplastar, no te va a quedar ni una pluma en el cuerpo. Y es cierto, uno recibe agresión, pero la compensación es tremenda. Por cada bofetada que recibe, das 2. Entonces, no es una cosa maravillosa. Y mi mamá lo vino a entender bien tarde. Mm, Y cuando lo entendió, miró su vida con otra perspectiva. mm. Lo entendió cuando ya estaba en marcha este gran proceso del Me Too, Ni Una Más, ¿verdad? ¿Cómo lo vio ella? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo como parte natural de algo que empezó hace varias décadas y que viene evolucionando con retrocesos, como dije antes, pero en general va avanzando, avanzando. Entonces esto es parte de lo que estamos viviendo y me alegra mucho que esté sucediendo. Em, ¿Cómo lo vio mi mamá? Mi mamá lo vio, en algún momento me dijo, bueno, me dijo, tenías razón. Qué gran respuesta, ¿no? ¿Qué sentiste cuando te dijo esa respuesta? Bueno, la alegría de saber que nos entendíamos en el mismo plano, que no teníamos que estar peleando. Mi mamá me decía, si es que todo se puede hacer en la vida, pero sin meter bulla, con elegancia. Yo decía, mamá, no hay feminismo sin bulla. Ahora, es muy bonita la transformación que estamos, a la que estamos asistiendo y que, digamos, yo creo que inunda todos los campos del quehacer humano. Tú has hablado hace un rato de que no tenías modelos femeninos para comenzar a escribir, que las escritoras que tú conocías o que existían o que se podían leer cuando tú te hiciste lectora eran básicamente escritoras inglesas y todas se habían suicidado. Pero ahora tenemos una gran hornada de escritoras latinoamericanas que Fantástica. son fantásticas, tienen una voz muy personal
unas historias sorprendentes. ¿Qué sientes tú cuando lees a Mariana Enríquez, a Valeria Luiselli, a Samantha Claro. Schweblin, a Fernanda Melchor o a Brenda Navarro? Un orgullo tremendo y mucha alegría, porque veo que están rompiendo barreras, están creando un lenguaje poderosísimo femenino, que siempre se pensó que las novelas escritas por mujeres eran sentimentales. Anda a leer a cualquiera de esas mujeres, no hay ningún sentimentalismo barato ahí. Hay Mm, algunos cuentos, por ejemplo, o novelas que cuesta leerlos de lo fuertes que son. Cuesta leerlas. Y yo creo que es muy bueno que estén invadiéndonos con esta literatura. Un cambio brutal, maravilloso. Cuando escribí La Casa de los Espíritus se dijo que yo era la única voz femenina del boom. Rápidamente dijeron, no, 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 ella no es del boom, ella es post-boom. Ser post cualquier cosa no es tan bueno, pero en fin, la cosa es que el fenómeno del boom fue puramente masculino. ujú, Y ahora se habla mucho del boom de la literatura femenina latinoamericana. mm. ¿Eso te gusta a ti? Es decir, Claro, me que hayan encanta. esta, digamos, hornada potente que creo que ha abrevado, digamos, de tu ejemplo y que ahora tiene otros ejemplos, digamos, que leer no solo escritoras inglesas suicidas. Este, quería preguntarte un par de cosas más que me interesan mucho sobre tu, digamos, evolución como escritora. Un hecho que me parece muy llamativo y que creo que de alguna manera está perfilado en las anteriores respuestas que me has dado, tiene que ver con el hecho de que con el paso de los años y con el paso de las novelas que has escrito, tu lenguaje ha evolucionado, ¿no? Del, por usar un adjetivo, barroquismo inicial a una prosa más sobria, más transparente. ¿A qué se debe eso? Esto tiene que ver con las Con el exigencias, inglés. con el inglés. Te iba a preguntar si tiene que ver Eso con las tiene, exigencias formales de las novelas, pero no, tiene que ver con el inglés. sí, tiene que ver con el hecho que vivo en inglés. Ajá. Mira, yo estuve casada por muchos años con un abogado. 90% de su clientela eran inmigrantes ilegales de Latinoamérica y de Centroamérica. Y él sabía cuando una carta venía en español o en inglés antes de abrir el sobre, porque la carta en español era más pesada que la carta en inglés. Nosotros necesitamos 2 páginas para decir lo que los gringos dicen en 2 párrafos. Mm, Entonces, como vivo en esa cultura, en la cultura de la claridad, todo es directo, tú no pierdes el tiempo de la otra persona yéndote por las ramas con las cosas. Además, el mundo ha cambiado. Vivimos en una cultura visual, en que la gente lee en una pantalla o lo escucha con audífonos. Ya no hay espacio ni tiempo en la gente, en la vida de cada uno de nosotros, para el tipo de literatura que nos fascinaba cuando yo era joven. Ya no cabe ese estilo. Así que no solamente el inglés, sino que los tiempos también han cambiado y yo creo que yo he cambiado. Eh, Me he ido alejando un poco de, de la forma de escribir que yo tenía de joven, que creo que estaba muy influenciada por los otros escritores del boom latinoamericano, que me los leía todos. mm. Ahora, ¿tú eres capaz de leer en la pantalla, por ejemplo? ¿Cómo han cambiado esas costumbres? Mira, tengo una tableta para los viajes y leo en eso cuando viajo porque puedo llevar 30 libros en la tableta, pero en general me gusta el libro y en el auto escucho novelas, las novelas de moda, digamos, las que tengo que leer, las escucho en el auto. Mm. ¿Y tú crees que estos avances de la ciencia, que cada vez son más vertiginosos, están atentando contra la literatura, contra este espacio en el que se requiere tiempo, reposo, concentración? Es decir, ¿la están haciendo retroceder o se está defendiendo la literatura? Yo creo que la literatura se está defendiendo maravillosamente, se venden más libros que nunca. Mm, La gente lee más que antes, dicen, no, que el fin de la literatura, el fin de la novela. No piensa ser cierto. Pregúntale a cualquier editor. No, yo creo que
con suerte van a inventar un chip que te lo van a meter por una oreja y de noche, mientras duermes, vas a leer el libro. ¿No sería fantástico? Sueño con eso. Y soñarías con eso, justamente. Claro, porque en vez de tener las pesadillas que Claro. tengo yo en la noche, estaría leyendo a Mario Vargas Llosa. Muy bien. Otro tema que has dicho sobre tu evolución como escritora es, hay una frase que a mí me gusta mucho que es, he aprendido a relajarme. Mm. ¿Qué significa he aprendido a relajarme? Bueno, he aprendido a relajarme en la vida Ujú. y eso también se refleja en la literatura. Eh, yo me crié en la escuela del rigor. Eh, todo era estoico, todo era duro, todo era difícil. El mensaje de mi abuelo con el que me crié era: no se queje, no pida nada porque no se lo van a dar, arréglese sola. Su deber en este mundo es valerse sola y ayudar a los demás. Todos estos mensajes que te meten culpa, responsabilidad, esfuerzo, y jamás el goce de bailar. Eso lo aprendí en Venezuela. Relajarte, bailar, tomarte un trago, pasar horas discutiendo con los amigos tonterías, ir a la playa. Todas esas cosas no existían en mi juventud o en mi infancia. Y me ha costado una vida entera librarme de la voz de mi abuelo que me está machacando los deberes. Y ahora que ya estoy vieja, me puedo dar el gusto de hacer lo que me da la gana, porque ya no tengo que satisfacer a nadie, no tengo que agradar a nadie. Eh, puedo hacer solo lo que me gusta. Me encanta escribir. Entonces puedo estar escribiendo muchas horas al día sin sentirlo como un peso. Pero si tú me pides que viaje para promover los libros, eso sí que no lo hago. Ya no lo hago, porque era un sacrificio cada vez. Me encanta estar con la gente. Si pudiera transportarme mágicamente a estar en un lugar para estar con mi público, eso me encanta. Pero llegar hasta ahí es un esfuerzo superior. Bueno, en eso sí nos ha ayudado la tecnología, como en esta noche. Sí. Bueno, Pero lo que pasa es que yo no puedo ver al público, esa es la pena. bueno, en ese sentido, ¿tú te sientes una adelantada a tu tiempo? No, para nada. Me siento que el tiempo se me va rapidísimo y yo voy pillándole la cola. ¿Cómo me voy? No, no estoy adelantada. Pero en el sentido de que te atreviste a tomar decisiones en contra de aquello que te enseñaron, en contra de lo que se suponía que debía ser una mujer en su momento. A eso me refiero. Sí, pero la alternativa era tan mala Ya. que yo creo que las circunstancias me llevaron a tropezones y a empujones a hacer lo que había que hacer nomás. Pero no era única, yo no era la única, era una generación Sí. que estaba empujando todos los límites, una generación de mujeres jóvenes que ya estaban hartas de los valores que nos habían enseñado y de las limitaciones. Mm. ¿Tú crees que mucha de la crítica que ha recibido tu obra tiene que ver con eso, con el hecho de que eres mujer y exitosa? Claro que sí. He recibido crítica mala y crítica buena. No me angustia la mala ni me creo la buena, porque no voy a vivir de eso. Pero sin duda se le pone la vara mucho más alta a una mujer. Mira, si una mujer hubiera escrito, por ejemplo, em, Amor en tiempos del cólera, digamos, la habrían matado. La habrían matado. Pero no, pues era García Márquez, a él no se lo toca, ¿te fijas? Mm. Ahora, tú has hablado de los escritores del boom. Es verdad que eran hombres, pero hay un personaje del boom sin el que el boom no habría existido, que era mujer. Carmen Martel. Exactamente, tu agente, la agente de Mario Vargas Llosa. ¿Cómo la recuerdas? ¿Cómo logró ella ser el motor del boom latinoamericano, imponer su temperamento en esos tiempos tan complejos? ¿Tú la conociste? De pasada, alguna vez en un teatro hablé con ella, pero muy poco. Cualquiera que la conozca te puede contestar esa pregunta. Era una fuerza de la naturaleza. Una mujer con una visión increíble, con una lealtad con sus escritores tremenda. Te defendía con garras y dientes. Y además era sentimental.
Entonces a mí me decía siempre, acuérdate, no somos amigas. Yo soy tu agente y tú eres mi cliente. Sin embargo, cuando la Paulita cayó enferma en el hospital, la primera persona que estaba al lado mío en el hospital en Madrid era Carmen, que se vino volada de Barcelona a estar conmigo. Asistió a las bodas y a los bautizos y a todo de mis hijos y mis nietos. Una cosa increíble. Y además una lealtad conmigo maravillosa, como la tuvo con todos sus escritores, hasta el último día. Tengo que contarte que junto con Mario están aquí en esta sala todos los herederos de Carmen Balcells, escuchándote Ah, también. qué bien, qué bueno. Em, un par de preguntas más sobre el oficio de escribir, si me permites. ¿Necesitas un horario? ¿Tienes un día especial para comenzar a escribir? ¿De lunes a domingo, de lunes a viernes? ¿Cómo te organizas? Empiezo todos mis libros el 8 de enero. 8 de enero, ¿verdad? El 8 de enero porque eso me permite organizar el calendario del año. Saber que durante ese tiempo, durante los primeros tiempos cuando voy sacando la historia de la oscuridad, necesito estar sola, no quiero vida social, no quiero viajar. Después ya puedo incorporarme un poco más a la humanidad, digamos. Escribo de día, nunca de noche. Y mi día empieza como a las 5 de la mañana. Y bueno, porque tengo muchas cosas que hacer. Primero que nada me tengo que vestir, tengo que ponerme maquillaje, tengo que sacar a pasear al perro, todas esas cosas. Entonces, ya por ahí por las 8 estoy lista para empezar a escribir. Y escribo generalmente, antes escribía todo el día y hasta tarde. Ahora no, ahora escribo, digamos, hasta las 4. Y tengo por fin un lugar donde escribir, porque me separé de mi marido en el 2015 y me compré una casa chiquita con la idea con mi perra en esta casa. Y entonces no necesitaba un lugar para escribir, porque la casa entera era mi oficina también. Bueno, pues me cayó otro perro porque se murió el marido, el ex marido, y nadie quería el perro, así que me cayó a mí. Y además me cayó un marido, un tercer marido. Me cayó un tercer marido en una casa chica donde no cabe ni una persona. Así que estaba, y además en eso nos agarró el COVID. Así que encerrados en la casa, con 2 perros y un marido que tiene un vozarrón mira, cada vez que habla por teléfono yo le digo, ¿para qué usa el teléfono? Aunque se asome al balcón y lo escuchan en Nueva York. Bueno, y estaba desesperada. Y ahora, este 8 de enero, por fin tengo una oficina. Entonces me voy a la oficina y escribo ahí. ¿A mano o directamente ya en la computadora, Nada a mano, en el ordenador? mira, yo no sé escribir ni un cheque a mano ya. Eh, una vez que uno empieza con el ordenador, está frito. Una cosa que me ha llamado la atención de lo que nos has contado, Isabel, es que el hecho de haber aprendido a relajarte te permite escribir todo el día cuando te apetece. Es decir, antes no lo podías hacer. Es decir, antes incluso escribir esto que te hacía, digamos, tu medio de vida, tu trabajo, tu profesión, te hacía sentir culpable por momentos. Claro, porque no había escrito suficientes horas, porque lo que había escrito lo había borrado, porque no era bueno, porque me estaba demorando mucho, porque me estaba demorando poco, porque no le prestaba atención. Anda a saber. Había un millón de cosas de inconvenientes. Ahora me da lo mismo. Lo que quiero es contar una historia y contarla con mi ritmo y con mucho placer. Antes de darle la oportunidad al público de hacerte un par de preguntas, quería comentar una última cosa, si me permites. ¿Alguna vez la crítica que más se ha repetido que te hicieron decía que eras una escribidora, no una escritora? Y estamos justamente en el Festival Escribidores, así que quiero decirte que aquí te admiramos mucho y creemos que estás en casa con nosotros los escribidores. Gracias. Me siento escribidora y muy, muy orgullosa de serlo. No sé si alguien quisiera hacerle una pregunta a Isabel, por favor.
Se ha cortado por un momento la conexión. Ahí estamos. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿De repente quieren compartir algún recuerdo con Isabel desde la agencia? Ahí hay una pregunta, por favor. Sí. Y preguntarte, ¿tú crees que en esa infancia en la que hablas, en la que yo por suerte fue todo lo contrario, yo parece que pertenecía a los frigios, tuve un gineceo de familia y un abuelo que me decía nunca seas la escoba de un hombre? Aparte de ese paréntesis, preguntarte, ¿crees que sin esa dureza que al principio te implicaba una metodología, que yo con la edad que tengo voy repasando muchas veces el ablativo absoluto, el ir rebus cogniti, todo aquello que nos metieron, al final es lo que me han conformado a mí y a ti? ¿Tú crees que hubieras llegado si no hubieras tenido ese principio que ahora de alguna manera rechazamos, quizás porque nos criamos en él, pero nos enseñaban de esa forma tan metódica y tan académica? Yo creo que hoy, con este cambio tan grande de terminología en el que asistimos a diario, estamos un poco en la Torre de Babel y estamos confundidos no solo por el idioma, sino por los términos. No sé hasta qué punto nos podemos perder en este océano que nos presenta esta novedad de términos cambiantes constantemente, donde los prefijos ya no son prefijos, ni los sufijos son sufijos, ni nada sirve para decir amable es la capacidad de amar, porque tiene ble. Todo aquello que nos metieron en esa infancia tan maravillosa, por lo menos para mí, yo soy como Ana María Matute, pero entiendo que algo tiene que quedar de bueno en esto, ¿no? No podemos hacer un borrón y decir hasta aquí. Yo no hago Gracias. borrón, mucho menos. Le estoy sumamente agradecida a mi abuelo, sobre todo, por haberme enseñado todo eso, que fueron los primeros 11 años de mi vida. Todas esas normas me llevaron a sobrevivir, me ayudaron a sobrevivir en los exilios, en la inmigración, en los divorcios, en el duelo, en la muerte, en las separaciones. En todo eso, yo creo que la fortaleza que me inculcó mi abuelo en esos años fue fundamental. Y después entró en mi vida mi padrastro, el inefable tío Ramón. Y él era exactamente lo contrario, un hombre pura alegría y generosidad, sociable, gregario, todo lo que no es mi familia. Mi familia son unos vascos secos. Y verdaderamente. Y él me dio esa otra cosa, que también fue muy importante. Pero sin ese fundamento, como tú dices, de rigor tan claro de mi infancia, yo creo que yo me habría perdido entre tanto vapuleo de la vida y la falta de raíces. Otra pregunta. Isabel, es una pena que no nos puedas ver. Yo soy Mercedes. Ahora sí te veo la cola del pelo. Ah, pues no sé si soy yo, pero yo te conozco y como Raúl ha dicho, si queremos compartir alguna memoria, algún recuerdo, yo te conozco de California y bueno, con mencionar que la publicación del libro de Paula, me parece que fue en Barnes Nobles en Santa Mónica, yo fui, bueno, la privilegiada, la única con la que pudiste hablar ese día porque solo firmabas, dijiste que te excusáramos porque no podías escribir dedicatorias, etc. Y bueno, cuando te dije que te saludaba, que era española, me dijiste, quédate aparte que hablo contigo. Y ese día fue, bueno, muy, muy especial porque te he seguido de siempre. Es un placer leerte, verte hoy, escucharte, aparte de guapísima. Bueno, expresas todavía ilusión por seguir escribiendo y para mí los 8 de enero siempre son también especiales porque te recuerdo ese día y deseo que empieces un libro nuevo, porque sé que ya no siempre es así. Quería eso, recordarte, saludarte y preguntarte, aunque creo que ya lo has respondido, sí o no vas a venir a la Feria del Libro de Madrid, que siempre estoy ahí. Gracias por tus recuerdos y por leerme. Muchísimas gracias. Siempre. ¿Vas a venir a la feria? No voy a ir a la feria ni a ninguna otra feria. Qué pena, te echaremos muchísimo de menos. No.
Si viajo será para mi próxima luna de miel, porque todavía puede ser que me case de nuevo. Hombre. Que nunca pierdas la ilusión y si es así, pues que bailemos en luminarias, que creo que lo has mencionado antes. Gracias. Un saludo muy fuerte. Tenemos tiempo Gracias. para una o dos Gracias. preguntas más. A su izquierda. Ay, gracias, Noa. Buenas tardes. Yo solamente quería comentar que usted es la autora favorita de mi madre, que no ha podido estar aquí hoy porque está trabajando, pero le hubiera hecho una ilusión horrorosa. Hay una estantería en mi casa que son todos sus libros. Digo todos, está hasta Afrodita, que es el libro de cocina. Los tiene todos. Y mi madre le encanta leer y es la que a mí me inculcó la pasión por la lectura de una forma muy natural, muy familiar y a mí lo que más me gusta en el mundo es leer. Ya estoy leyendo sus libros, es usted una autora maravillosa y este año he empezado a estudiar en la universidad literatura y yo lo que quería era darle las gracias por haber marcado a tantas generaciones de mujeres Muchas de su gracias. libro. Oye, ¿cómo se llama tu mamá? Ana, Ana. Bueno, mándale a la Ana un abrazote de mi parte. Y dile que muchísimas gracias. por leer mis libros y por enseñarte a leerlos. Un millón de gracias. A ti. Oye, y dile que no use Afrodita como libro de cocina porque no sirve. ¿Qué va? Porque es un libro de afrodisíacos. No. O sea, Es yo que no ese no lo he sé. leído. Yo he leído la contraportada, he dicho yo, bueno, vale. Pero Que nada de las recetas, nada. no, pero vaya. Mi madre cada 8 de enero, como ha dicho aquí otra de las oyentes del seminario, cada 8 de enero, mi madre los 8 de enero los celebra. Ay, ¿Por qué? linda, qué bueno, Muy gracias. bien. Muchísimas Muchas gracias. Toda esa energía me llega el 8 de enero. Muchas gracias. Gracias. ¿Si tenemos alguna pregunta más? Sí, por favor. Ahí está el micrófono. Sí, le quería hacer una pregunta. Usted, como una gran novelista, ¿qué le da usted más importancia? ¿A la redacción perfecta gramatical o al contenido de la trama? El ¿Qué contenido impera de la más? trama, la historia, por supuesto. Por supuesto. Nada más que eso. Gracias. Muchas gracias. Mira, hay tantos libros escritos maravillosamente que uno no los puede leer de lo aburridos que son. Y hay otros libros que tal vez no tengan la calidad literaria que uno podría esperar, pero sin embargo uno los lee porque la historia es fascinante. Muchas gracias. Muy bien, no sé si queda alguna pregunta. Tenemos tiempo todavía. Quería hacerte una pregunta que tiene que ver con algo que has respondido hace un momento, Isabel, quizá ya para ir terminando, que tiene que ver con tu relación con tus lectores. Yo he dado el turno para hacer preguntas y más que preguntas han sido, digamos, elogios de personas que han conectado con tu literatura. Hace un momento leí el número de libros que has vendido, que son 70 millones. Estoy repitiendo. Bueno, oye, perdóname, esa es una cifra antigua. Hombre, Bastante antigua. Porque ya llevo como 77. Pregúntales a los de la agencia. ¿es verdad? 77 me confirman, efectivamente. ¿Cómo es tu relación con tus lectores? Es decir, ¿qué tan estrecha puede ser tu relación con 77 millones de lectores? Mira, como se traducen a tantos idiomas, supongo que no puedo tener una relación directa con idiomas que ni siquiera puedo identificar porque son en otro alfabeto. Pero recibo cientos, pero cientos de mensajes. Cada día cuando abro la computadora hay un chorizo de mensajes que llegan. Muy rara vez hay alguien que me manda algo negativo. En parte porque la gente que no le gustan mis libros no los lee. Y en parte porque si no le gustó no se da el trabajo de escribirme. O sea que tampoco es que me crea que yo le caigo bien a todo el mundo. No. Pero recibo cientos de mensajes
Y hay una conexión muy curiosa porque la gente muchas veces me escribe para pedir consejo. Por ejemplo, me escribe una chica para decirme que tiene un novio y me cuenta toda la historia con el novio, ¿no? Y entonces yo le contesto y le digo, mire, ese novio no sirve para nada. ¿Qué estás esperando? Déjalo caer. A la semana siguiente recibo carta de un desconocido que me dice, yo soy el novio. Y me dice, yo soy el novio y por favor escríbale a mi novia y dígale que se equivocó, porque mire, usted no ha oído más que una versión, la versión de ella, pero tiene que escuchar la mía. Y entonces de ahí viene la carta con la versión de él. Esa es la relación, ¿te fijas? Que es una relación familiar, diría yo, como si yo fuera una especie de tía. Yo creo que todos los que estamos en esta sala hemos sentido una relación muy familiar y te agradecemos muchísimo por este tiempo y por haber participado en el Festival Escribidores, Isabel. Ha sido un placer realmente. Un placer estar con ustedes, con todos los escribidores, con el público y contigo, Raúl. Gracias. Hasta pronto. Gracias.